Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Palabra y adoración, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. De nuevo nos encontramos en este espacio, en este remanso de espiritualidad que el Señor nos regala para sumergirnos en el misterio de la palabra de Dios. De esta palabra que quiere llenarnos de su presencia, de esta palabra que quiere traerlo a nuestro corazón, que quiere darnos verdaderamente una vida nueva. Y hoy te quiero hablar de la oración. Qué necesario es orar, hoy y siempre. Uno puede imaginarse un hijo y un padre sin hablar nunca entre sí, unos enamorados que no hablasen, o que hablasen solamente de vez en cuando, unos amigos que estuvieran viviendo en un mutismo diario, que no tuvieran relación entre ellos. Ciertamente serían unos especímenes rarísimos, muy poco humanos. Precisamente uno de los dones que el hombre aprecia más, porque le permite relacionarse directamente con los demás, es el de la palabra. A través de la palabra, el hombre puede decir al otro su amor, su odio, su respeto, su desdén, su confianza, su inquietud, su admiración, su desprecio. Es inimaginable un hombre que no hable con aquel que de un modo u otro ame. Y sin embargo, en el cristianismo tenemos que esforzarnos por convencernos de la necesidad de la oración, cuando la oración es solamente, es únicamente, hablar con Dios. Hablar con ese Dios al que decimos amar y seguir. Orar para el cristiano debería ser tan natural como lo es hablar para el hombre, porque debería ser natural la necesidad de ponerse en contacto con Dios para decirle que lo amamos, que lo necesitamos. Ciertamente que, tal como normalmente lo predicamos, el hombre tiene que hacer un esfuerzo para hablar con Dios cuando no encuentra inmediatamente esa relación directa que encuentra acá con el otro, con aquel al quien se dirige. Pero no es menos cierto que si tenemos una fe viva, una fe operante, va a crecer esa exigencia de acudir al Señor. Y aún ejercitándose en un monólogo aparentemente sin respuesta, poner cerca de Dios todas las inquietudes de nuestra vida. Jesús insiste cerca de sus apóstoles en la necesidad de orar, y por algo será. Y hasta se toma el trabajo de enseñarles cómo hay que orar, qué es lo que hay que decir cuando se dirigen al Padre. En momentos especialmente dolorosos, peligrosos para Él, para los suyos, se va a prevenir de su deserción advirtiéndoles que oren para no caer en la tentación. Y es tan fácil caer en la tentación, no precisamente en una tentación, pudiéramos decir extraordinaria, como la que vivían los apóstoles en el momento que Jesús les formuló la advertencia esta que comentamos, sino en la tentación diaria de la indiferencia, de la bulia, de la vida acomodaticia, fácil, tan sencillamente de encontrar en el mundo que nos toca vivir. Jesús quiere que oremos por encima de cualquier sensación de fracaso en la oración.
Quiere que oremos con la insistencia con la que en la vida se pide justicia, por ejemplo. O sea, con la insistencia que acometemos lo que de verdad nos interesa en la tierra. La mujer viuda y por consiguiente indefensa consiguió del juez que la atendiera, no porque se sintiera inclinado a hacerlo, sino porque lo venció la insistencia tenaz de la mujer. Lo que pasa es que en las cosas humanas actuamos tenazmente. Solicitamos con mucha insistencia justicia o reparación. Con insistencia perseguimos un negocio. Hablamos con quien sea necesario, cuantas veces haga falta para poder llegar a aquel que puede darnos una mano en el proyecto que tenemos. Con insistencia hablamos con el médico que pensamos que puede curarnos, con la persona que creemos que pueda querernos. Con esa misma insistencia quiere Jesús que oremos, o sea, que nos dirijamos a Dios para pedirle o simplemente para decirle que lo amamos. No sé si en la actualidad hay crisis de oración. Es posible que este hombre nuestro, tan lleno de ruidos, de apuros, de orgullo, de competitividad, de grandes logros y de no menos grandes y ruidosos fracasos, es posible que este hombre se haya olvidado de que ahí, cerca de él, y aún en la intimidad de su ser, Dios está esperando que le dedique unos minutos de su presencia, unos minutos de su vida, para decirle con absoluta sencillez lo que piensa, lo que teme, lo que desea, lo que padece, lo que goza. Porque precisamente eso es orar. Te invito ahora a que escuches una lectura tomada del libro del Éxodo del capítulo 17, versículos del 8 al 13. El protagonista de una victoria militar es un caudillo. El sujeto activo de la salvación, sin embargo, es solamente Dios. La victoria en que Dios viene al encuentro es salvación. Moisés no es un estratega militar. Moisés es un intercesor, es un testigo de Dios. Y en esa actitud revela que Dios está en la victoria. Y la empresa humana entonces adquiere así un sentido de salvación y remite a la infinitud de Dios. Escucha lo que te dice el Señor en el libro del Éxodo. Los amalecitas atacaron a Israel en Refidim, y Moisés dijo a Josué: elige a algunos de nuestros hombres y ve mañana a combatir contra Amalec. Yo estaré de pie sobre la cima del monte, teniendo en mi mano el bastón de Dios. Josué hizo lo que le había dicho Moisés y fue a combatir contra los amalecitas. Entretanto, Moisés, Aarón y Hur habían subido a la cima del monte, y mientras Moisés tenía los brazos levantados, vencía a Israel, pero cuando los dejaba caer, prevalecía Amalec. Como Moisés tenía los brazos muy cansados, ellos tomaron una piedra y la pusieron donde él estaba. Moisés se sentó sobre la piedra, mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así sus brazos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. De esa manera, Josué derrotó a Amalec y a sus tropas al filo de la espada. Mientras Moisés tenía en alto los brazos, Israel vencía. La sección central del libro del Éxodo explica la historia de los israelitas que huyeron de Egipto y que avanzan por el desierto hacia la tierra prometida, y en su camino tienen que afrontar toda clase de dificultades que ponen a prueba su valentía, su confianza en Dios. Y uno de los obstáculos que se les presentan son los ataques que sufren por parte de los enemigos.
Hay un episodio típico que es el de la lucha con Amalek, que según Génesis 36:12 era un pueblo descendiente de Esaú y que aparece muy frecuentemente como adversario de Israel. Y la batalla tiene lugar en Refidim, un lugar desconocido, aparentemente situado cerca de las montañas del Sinaí. Y el relato establece una relación curiosa, casi de cariz mágico, entre la postura de los brazos de Moisés y el resultado de la batalla. Y acá hay que entender que los brazos alzados son un signo de oración, son un signo de invocación a Dios. Y entonces el mensaje del texto es que mientras el pueblo, a través de su intercesor, de Moisés, pone la confianza en Dios, obtiene lo que necesita. En cambio, cuando prescinde de Dios, todo va mal. La victoria, fruto de estar junto a Dios, nos lleva a la acción de gracias. Nos lleva a dar gracias al Señor por las maravillas que hace en medio de nosotros. Medítalo con este canto de Laura y Colón. Gracias, Señor, te doy. Señor, yo he comprendido que eres Dios de dioses, el Dios de lo infinito, Señor de la creación, que todos esos mundos y seres en sus voces te alaban y te rinden completa sumisión. Yo sé que tú me brindas amor que es verdad, que aunque pisando vaya la senda del dolor, por esas agonías y espinas del sendero, por todas las heridas, gracias te doy, Señor, por todos los misterios y cosas que no entiendo, por todas las grandezas del orbe en derredor, por todo lo sencillo, por lo que no comprendo, por mis culpas lavadas, gracias te doy, Señor, por esa paz inmensa que llena el alma mía, cuando se eleven alas de fe a tu mansión, también por las angustias, el llanto, la agonía, por todos los ultrajes de humana incomprensión. Gracias te doy, muchas gracias te doy, Señor. Gracias te doy, muchas gracias te doy, Señor. Tú nunca me olvidaste, me das el pan que como, el agua que mitiga mi sed, gracias, Señor. No dejes que me olvide de tanto bien que somos, cuidados al orgullo y sordos a tu amor. Permíteme que vaya en el dolor o en gozo, siguiendo el sendero que me trazó tu amor, ya sea noche oscura o en día esplendoroso, diciendo a cada paso, gracias te doy, Señor, por todos los misterios y cosas que no entiendo, por todas las grandezas del orbe en derredor, por todo lo sencillo, por lo que no comprendo, por mis culpas lavadas, gracias te doy, Señor, por esa paz inmensa que llena el alma mía, cuando se elevan alas de fe a tu mansión, también por las angustias, el llanto, la agonía, por todos los ultrajes de humana incomprensión.
gracias, soberano, por todo lo que me das. Tú me has dado tanto, tanto, no tengo con qué pagar. Mi familia, porque te puedo cantar, por el don de un nuevo día, porque puedo respirar, por mi iglesia, mis hermanos, tu palabra que es verdad, y por el Consolador que me suele consolar, aunque tenga que secarme con la toalla del dolor, siempre en gratitud sincera, gracias te daré, mi Dios. Te invito a que ores conmigo con el Salmo 120, repitiendo esta antífona. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Levanto mis ojos a las montañas. ¿De dónde me vendrá la ayuda? La ayuda me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Él no dejará que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No, no duerme ni dormita el guardián de Israel. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. El Señor es tu guardián, es la sombra protectora a tu derecha. De día no te dañará el sol ni la luna de noche. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. El Señor te protegerá de todo mal y cuidará tu vida. Él te protegerá en la partida y el regreso, ahora y para siempre. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Honda expresión de confianza en el Señor que protege a todo hombre es este salmo. Ese Dios que protege con el anuncio del Evangelio, que protege a los que confían en Él, que protege muy especialmente a los pobres. Por eso una primera lectura de este salmo la podemos hacer con el pueblo de Israel. Este es un salmo de peregrinación, ese ritmo gradual que hace pensar en una especie de segundo coro que responde haciendo el eco a esas palabras del primer coro. Un procedimiento poético, literario. Todas las imágenes, fíjate, se inspiran en este tema de la peregrinación. A la salida se explora el horizonte para poder orientarse en una buena dirección hacia la montaña de Sión, ese lugar alto en que está construido el templo. Y luego comienza la marcha, una marcha haciendo votos porque nadie se dañe los pies contra las piedras del camino. Y cada noche la caravana señala un vigilante que va a dar el alerta en caso de peligro, y es el papel del guardián, que era fundamental en los viajes en aquellos tiempos. Había tantos ladrones, bestias salvajes. La frescura de la sombra era muy apreciada en esas jornadas tan largas, con ese sol tan fuerte. La nocividad de los rayos de la luna era atenuada por los peregrinos durmiendo a campo abierto. Y finalmente, no bastaba llegar a la meta, era necesario volver al país de origen. Y por eso esa alusión al viaje de ida y vuelta.
Para Israel todas estas imágenes evocaban el tiempo de esa larga peregrinación del Éxodo, en que una nube protectora tamizaba ese sol ardiente del desierto. Nota qué importante el papel de la comunidad local que alienta al peregrino, que ora por el peregrino. Fíjate que la primera estrofa parece salir de boca del que comienza la marcha, y las otras estrofas, con el pronombre en segunda persona, tú, te, indican justamente ese cuidado que toman del peregrino todos los que se quedan. Una segunda lectura la podemos hacer con Jesús. El sentimiento dominante que Jesús quiso enseñar es la confianza en Dios. No teman, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes se complace en darles el reino. No teman porque los cabellos de sus cabezas están contados. Jesús oró al Padre para que guardara a sus discípulos. Jesús vivió profundamente este sentimiento de seguridad que rodea a todos los que confían en el Padre. Y el Salmo decía que Dios está cerca del que es fiel. Y Jesús, haciéndose eco al Salmo, dice que nunca estuvo solo. El Señor te protegerá de todo peligro, dice el salmista. Y Jesús se presenta como este guardián vigilante que defiende su rebaño contra los agresores y que va en búsqueda de la oveja perdida. Hay una escena paradójica del Evangelio que nos recuerda este salmo. El fiel afirma con seguridad: Dios no duerme, no dormita. Pero un día, en medio de los peligros y la tempestad, en el lago de Tiberíades, Jesús parece que se durmió. Y aún adormecido en la barca, era la seguridad de sus amigos, y les reprochó su falta de confianza. Nuestra seguridad está más allá de lo humano. Nuestra seguridad está más allá de lo sensible. Está en Dios. Y una tercera lectura que hacemos de este salmo es pensar que tiene que ver con nuestro tiempo. Dios no cesa de mantener su obra, Dios no duerme. El Salmo 120 nos presenta un Dios vigilante, un Dios amante, un Dios siempre en acción, un Dios siempre dispuesto al servicio. Cuando afirmamos que Dios es eterno, no podemos menos que pensar en una duración infinita con un largo pasado y una prolongación larga hacia el futuro, una imagen temporal, pero totalmente falseada de la eternidad. Habría que pensar más bien en un eterno presente. El ser de Dios no puede concebirse en una duración que transcurre. Y desde nuestro punto de vista de seres humanos sujetos al paso del tiempo, tenemos que mirar nuestra relación con Dios como una relación actual, en el instante presente. En este momento, vos estás pensando en mí, Señor. En este momento no dormís. Y cuando me uno a ti en un momento dado del tiempo, mediante la oración, vos, Señor, no cesás jamás de estar conmigo, de estar junto a mí, como dice el Salmo. Yo soy una criatura, soy un ser humilde, de conciencia intermitente, por así decirlo. Y vos, Señor, nunca cesás de ser. Y mediante tu creación continua, mediante tu amor continuado, el universo se mantiene en la existencia. No duerme ni dormita el guardián de Israel. El mundo entero, el mundo actual, está bajo su mano vigilante, ahora y siempre. Soy un peregrino, estoy en marcha. Si Dios posee su ser en la plenitud de un hoy, de una densidad suprema, nosotros, por naturaleza, construimos nuestro ser a través del tiempo, en una evolución. Estamos en camino, y por eso la peregrinación, la migración,
son símbolos profundos de la condición humana. La historia de los pueblos, de las civilizaciones, de los individuos, es una larga marcha, penosa, llena de emboscadas, que hay que continuar, que hay que reiniciar constantemente. Haz, Señor, que jamás nos detengamos, que jamás dejemos de alzar los ojos hacia la meta, que nunca nos desalentemos, que avancemos siempre paso a paso, no más que un paso, aunque momentáneamente, que avancemos siempre, porque aunque nuestro pie se deslice y vacile, vos sos nuestra fuerza y nuestra seguridad, Señor. Y este es el mensaje de este salmo: el Señor es nuestra seguridad. El Señor guarda tu salida y tu regreso. 6 veces aparece en este salmo la palabra guardián, la palabra guardar. El mundo moderno, es curioso, desprecia todo lo que significa seguridad. Admira lo que es riesgo. Y sin embargo, este mismo mundo moderno toma toda clase de seguros. Seguro de vida, seguro de incendio, contaminación de aguas, seguro contra los vidrios que se pueden romper. Todo lo queremos tener asegurado. La seguridad es una necesidad esencial del hombre, pero todas estas seguridades que tomamos, por útiles que sean, en su mayoría son irrisorias, porque el hombre está rodeado de toda clase de seguros, pero en lo esencial no está ni estará nunca seguro. Nunca como hoy ha habido tantas depresiones nerviosas, tantos hombres y mujeres mal, que se sienten como despojos llevados por el mar. Yo te pido, Señor, que nos des esa seguridad profunda que viene de ti. No dejes que deslice nuestro pie. No esté nuestra sombra contra el sol ardiente. Con tu eterna presencia protégenos de todo peligro en todo momento, ahora y siempre, Señor. Ninguno de nosotros está solo en camino. Peregrinar era en tiempos pasados, para quien lo hacía, abandonar esa comunidad pueblerina cálida que lo protegía, para afrontar los peligros innumerables de los caminos difíciles de aquellos tiempos. Qué aventura loca, que corría el riesgo de terminar en las garras de un león o bajo el puñal de un asaltante, y por esto la comunidad local lo toma bajo su custodia espiritual. El peregrino abandona la comunidad luego de hacer oración con la comunidad, de recibir una especie de delegación. Que Dios no deje de respaldar tu pie, que nunca duerma el que te cuida. Mientras duraba ese peligroso viaje que acompañaba espiritualmente a quien estaba en camino, rezaban por él. Ayúdanos, Señor, a responsabilizarnos por nuestros hermanos. Haz que no andemos solos, que caminemos al lado de nuestros hermanos, con ellos, solidariamente. Te invito a que medites en todo esto con este canto del Ministerio Elim, junto a ti. De mi gozo, la razón de mi existir, la razón de mi canción, eres tú, la razón de mi vivir.
razón de mi amor, el porqué de mi adoración. Eres tú, la razón de mi gozo, la razón de mi existir, la razón de mi canción. Eres tú, la razón de mi vivir, la razón de mi amor, el porqué de mi adoración. Eres tú. Ahora levanta tus manos junto a ti. Quiero estar rendido en tu presencia y ver tu rostro, contemplar tu hermosura. Junto a ti quiero estar rendido en tu presencia y ver tu rostro, contemplar tu hermosura. Señor, limpia mis manos, limpia mi corazón, limpia todo mi ser. Quiero ser como eres tú. Limpia mis manos, limpia mi corazón, limpia todo mi ser. Quiero ser como eres tú. Quiero ser como eres tú. Toda mi vida yo, Señor, yo quiero ser como eres tú. Yo quiero ser de amor. Yo te amo con todo mi corazón. Te amo, Señor, con todo mi corazón, Señor, te amo. Y quiero ser como eres tú. Dile al Señor, Señor, queremos ser como eres tu Padre. Aleluya. Te invito ahora a que escuches una lectura de la palabra de Dios tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 hasta el 4, versículo 2. Vos sabés que la proclamación de la palabra de Dios no está sincronizada con los intereses humanos, sobre todo con los intereses de los poderes de este mundo. Y por eso todo acuerdo entre la Iglesia y el Estado que pretenda garantizar esa sincronización y sería como contrario a la entraña del Evangelio. Escucha lo que te dice San Pablo. Querido hijo,
Permanece fiel a la doctrina que aprendiste y de la que estás plenamente convencido. Tú sabes de quiénes la has recibido. Recuerda que desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para argüir, para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en el nombre de su manifestación y de su reino, proclama la palabra de Dios. Insiste con ocasión o sin ella. Arguye, reprende, exhorta, con paciencia incansable y con afán de enseñar. Pablo exhorta a su discípulo Timoteo a permanecer fiel a la tradición, algo que ha aprendido de sus familiares, de su madre, Eunice, de su abuela, Loida, de memoria venerada, recordadas en esta misma carta, en el capítulo 1, versículo 5, y a lo que él mismo le ha confiado. Cuando pululan tantos errores, cunde la confusión y las decepciones en medio de la comunidad. Y Timoteo tiene que acordarse de la Sagrada Escritura, o sea, de todo el Antiguo Testamento, que él conoce ya desde la infancia. Porque cuando se lee con fe, cuando se lee desde la fe en Jesucristo, la Sagrada Escritura es una sabiduría de Dios que conduce a la salvación, le está diciendo Pablo. Y por esto los libros de la Sagrada Escritura se consideran inspirados. Segunda de Pedro 1:21. Se consideran escritos bajo el influjo del Espíritu Santo, de manera que el autor de los libros de la Sagrada Escritura es Dios, aunque la mano que los escribió pueda haber sido la de cualquier otro autor. Dios es el autor de la Escritura, es el que la inspiró. Y con todo, la inspiración no tiene que entenderse como una especie de dictado mecánico que despojaría de espontaneidad o de libertad al autor humano. Y no explicaría la influencia literaria proveniente del contexto sociocultural. Según un teólogo muy famoso, Karl Rahner, nosotros decimos que Dios es el autor de la Sagrada Escritura y que la Sagrada Escritura fue inspirada, y por lo mismo, por esto, nosotros afirmamos que Dios es el protagonista de la historia de la salvación. Dios es el que funda la Iglesia en Jesucristo. Ni la Iglesia ni la historia de salvación son posibles sin la Sagrada Escritura. Y por lo tanto, en la medida en que Dios quiere, en la medida en que Dios hace la historia de la salvación, en la medida en que Dios funda la Iglesia en Jesucristo, es también autor de la Sagrada Escritura, de esta Escritura que proclama, que confirma la fe del pueblo de Dios. El hombre de Dios que preside y que anima a la comunidad de los creyentes, pero también todos los demás fieles, tenemos que leer con fe la Sagrada Escritura, y la tenemos que leer con fe para prepararnos a realizar toda obra buena. Y esta obra buena, acá en especial, es ese cuidado solícito por la fe de la comunidad. Timoteo tiene que apoyarse en la Escritura para confirmar en la fe a sus hermanos. Y esta fórmula va a pasar definitivamente al credo de la Iglesia. Se entiende por vivos a todos los que serán sorprendidos en vida por la venida del Señor, esa parusía que estamos esperando, y por muertos a los que van a resucitar al final de los tiempos. Pero unos y otros van a ser juzgados por el Señor. Pablo recuerda solemnemente a Timoteo cuál es su misión principal. Y la misión del apóstol es predicar el Evangelio.
También el Concilio Vaticano II, esta reunión tan importante de obispos a nivel mundial que se hizo a mitad del siglo XX, subrayó que esta es la misión principal de los obispos. Todos los obispos, lo mismo que Timoteo, tienen que predicar a tiempo y a destiempo, con toda comprensión, con pedagogía, pero sin eludir nunca el riesgo de decir la verdad a todos, por muy amarga que sea. Por eso le dice, reprende, reprocha, exhorta. Y por eso le dice que tenemos que ser fuertes, fuertes con la sabiduría de la Escritura y proclamar la palabra. San Pablo continúa dando consejos juiciosos, importantes a este discípulo, a este a quien le impuso las manos. Se trata de que respete la tradición que recibió de sus maestros, porque la Escritura sola no es la guía del cristiano, sino la Escritura leída por la Iglesia. Porque si yo leo la Biblia solo puedo sacar cualquier cosa, cualquier conclusión. Y por otra parte le recuerda que él frecuentó los textos sagrados, esos textos inspirados, esa enseñanza de un apóstol que se apoya ante todo en la Escritura. Y a partir de ahí Timoteo se tiene que dedicar a la proclamación de la palabra. Es urgente hacerlo, San Pablo insiste. Y se está adivinando esta seriedad del consejo que le da. Él conjura a Timoteo, por la parusía misma, a que intervenga y a que lo haga a tiempo y a destiempo, denunciando el mal, reprochando, exhortando, pero con paciencia, con pedagogía. Pedile al Señor que te llene, también a vos, de este celo por anunciar el Evangelio que Él le propone a Timoteo. Te invito a que medites y ores todo esto escuchando este tema musical de fortaleza, gran felicidad. Gran felicidad la que Cristo me da, una vida llena de paz, el amor de mi Señor inundó mi corazón y ahora canto una nueva canción. Mis labios uso para cantar, mis manos muevo para alabar, mis pies me llevan hacia el altar, donde al Señor puedo orar, puedo gozar la libertad, pues su palabra es la verdad. Cristo es la puerta para entrar, do vida eterna Él me dará. Precioso es este gran don de Jesús, mi Salvador. Si tú quieres lo mismo sentir, ven, escucha hoy la voz y dale a Cristo
mis pies me llevan hacia el altar, donde al Señor puedo orar, puedo gozar la libertad, pues su palabra es la verdad, y Cristo es la puerta para entrar, do vida eterna que me dará. Te invito ahora a que prestes atención a este Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8, que dice así. Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres, y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole: «Te ruego que me hagas justicia contra mi adversario». Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo: «Yo no temo a Dios ni me importan los hombres, pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme». Y el Señor dijo: «Oigan lo que dijo este juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar? Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra?». Una especie de inercia nos mueve a quedarnos en la frase inicial que habla de orar siempre sin desanimarse, olvidándonos que la parábola nos presenta a un Dios que conoce nuestras necesidades y que por lo tanto no precisa que nosotros le reiteremos peticiones para finalmente rendirse y conceder todo lo que le solicitamos. Dios no se parece en absoluto a ese juez inicuo, venal, sinvergüenza, que se nos describe. Es justamente el extremo contrario. El Dios de Jesús se define por su amor a los hombres. Al orar no multipliquen las palabras como quienes piensan que se les concederá su petición por sus muchas palabras.
Dios sabe lo que necesitan antes de pedirlo. No se nos piden rezos prolongados, sino un corazón que percibe el amor de Dios y a su vez le manifiesta su propio amor. La oración cristiana, nacida de la vivencia, no nacida de una mera costumbre social, tiene un tono que la distingue de esa oración meramente religiosa, porque el discípulo no se encuentra en primer lugar ante el Creador omnipotente, infinito. No es eso lo que nos enseñó Jesús. El discípulo se encuentra ante un Padre, un Dios que es Padre, Madre, ese Abba, como enseñó a decirle Jesús, ese papá. El discípulo se encuentra ante el amigo, ante aquel que es modelo de comportamiento. No entiende a Dios como un habitante de esos cielos lejanos, sino como el que está con él. Nota la fuerza de su espíritu en lo más profundo de sí mismo y entiende que no es él el que tiene a Dios, sino que es Dios el que lo posee desde su fe. Lo siente, con palabras de San Agustín, como más íntimo que lo más íntimo de sí mismo. Dios es el que salva, el que realiza plenamente al hombre, y el cristiano va experimentando esta realidad luminosa en medio de las limitaciones que el ser hombre trae consigo. Yo soy el que van viendo que soy. Podría ser una traducción de esta vivencia tan dinámica del Dios de Jesús. ¿Qué sentido pueden tener entonces esas llamadas a perseverar en la oración? Y desde luego que no son incitaciones al abandono de la tarea humana, dejar todo para que Dios lo haga, como una especie de intimista, de ese alienante solo Dios basta. El ejemplo de Jesús no fue este. No es cierto aquello de que por rezar mucho no se peca. Podría ser una negación práctica de la encarnación del Hijo de Dios. Esa cita repetida de Oseas deja claro el deseo de Dios. Prefiero la solidaridad a los ritos. Una oración que adormezca como el opio la responsabilidad humana del creyente no puede ser calificada de cristiana. El discípulo se siente más comprendido, más apoyado en su comunidad de fe, pero esto no lo tiene que convertir en una especie de grupo estufa que oculta la realidad de la vida o que demora el compromiso concreto que hay que tomar con el reino de Dios. Ser levadura en la masa, ser sal de la tierra, son funciones que el Señor pensó para vos, para mí, para todos los seguidores. Porque lo contrario sería llamarle machaconamente Señor, pero sin hacer lo que Él nos dice. Y lo dejó bien claro. No el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Y acá se encuentra la parte de verdad que contiene ese viejo refrán: a Dios rogando y con el mazo dando. El cristiano mantiene una relación constante con aquel que es objeto de su fe. No se puede ser cristiano sin tener relación con Dios. Experimentar al Señor en lo profundo de la persona constituye justamente la fuerza y la luz del cristiano. Los rezos tienen que hacerse también oración, o dicho de otra manera, tienen que hacerse un diálogo profundo con ese Dios que habita dentro de cada uno de nosotros. Desde la fe, la vida cristiana se convierte en sacrificio, o sea, se convierte en un culto, en una actuación sagrada.
y el fiel se convierte en medio ordinario de la acción salvadora de Dios. Se trata del Dios vivo, del Dios actuante en la historia por los medios que Él elige. La oración que va alimentando la fe posibilita, potencia en el cristiano esa actividad comprometida con el reino de Dios. Y entonces la oración cristiana es, en palabras de algún alcalde comunista, una fuerza histórica. Sin oración, sin sentido de la presencia continua de Dios junto a nosotros, puede ser que en un principio parezca que la actividad cristiana sobre el mundo va igual, o incluso mejor, pero la situación es tan engañosa como aquel que se siente más liviano por no haber comido. Pronto, sus fuerzas se van a caer en picada. La flor recién arrancada sigue siendo hermosa por un tiempo, pero después sabemos que se marchita. Si vos le cortás el rabo a una lagartija, se sigue moviendo. Sin embargo, ya perdió su conexión con la fuente de vida. Y el fin es seguro, es cercano. Jesús dice: yo soy la vid, ustedes son las ramitas. La vida de oración no puede programarse de una manera aislada, como una realidad perteneciente en exclusiva a la intimidad de la conciencia. Desvinculada de la vida, desvinculada del ejercicio concreto de la fe evangélica, la oración cristiana remite fundamentalmente a una existencia para los demás, y por esto al compromiso social, al compromiso profesional, político. Incluso los conventos de clausura, una cartuja, no tienen su fin principal en la santificación de sus componentes. Su testimonio tiene que ser una llamada a la trascendencia para el hombre de hoy. Ese hombre tan recortado de horizontes. Son para los demás. Por eso el deseo más hondo del orante va a ser que se cumpla la voluntad del Padre por encima de ese pase de mí este cáliz. La oración va a ser permanente porque no se va a tratar de un largo discurso, sino de un gran amor. San Juan de la Cruz lo expresaba de este modo: mi alma se ha empleado y todo mi caudal en su servicio. Ya no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio, que ya solo en amar es mi ejercicio. Te invito ahora a que continúes esta oración escuchando este tema musical de Carmen Gloria. Es tu amor. Es tu amor que me eleva hasta tu trono y tu mano has puesto sobre mí y orar y adorar es todo lo que puedo hacer cuando tu espíritu me lleva a ti. Tu poder se derrama desde el cielo, en tu gracia puedo descansar. Es el peso de tu gloria que ha caído en mí cuando tu espíritu me lleva a ti. Es tu amor que me eleva hasta tu trono y tu mano has puesto sobre mí y orar y adorar es todo lo que puedo hacer
ti. Tu poder se derrama desde el cielo. En tu gracia puedo descansar. Es el peso de tu gloria que ha caído en mí cuando tu espíritu me lleva a ti. Es tu amor que me eleva hasta tu trono y tu mano has puesto sobre mí. Orar y adorar es todo lo que puedo hacer cuando tu espíritu me lleva a ti. Cuando tu espíritu me lleva a ti. Cuando tu espíritu me lleva